Vamos a iniciar nuestro estudio esta tarde aquí en España, pero mañanas en América, México y Centroamérica y Sudamérica. Quisiera yo ahorita en empezar que vamos a detenernos en un diagrama que les envié por correo y que también hizo Chuy el favor de subir a la página al WhatsApp para los que lo quieran tener y ver si no lo tienen a la mano. Era un diagrama que ya hace tiempo, vamos a decirlo así, deseaba yo dibujarlo y prepararlo para explicar un poco más las creaciones o la formación del universo en nuestro sistema solar desde el enfoque de la tradición oculta, aunque esta es la versión de los Puranas, la parte exotérica de los Puranas. Ahorita vamos a empezar, nada más que iniciamos primero con las invocaciones. Vamos a hacer la dedicación que les pido a todos que la repitamos. Oh tú sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarnos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y la dedicación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Aquí tenemos el cartel de los lunes de nuestro estudio. Estamos ahorita en la segunda fecha del mes de mayo. Ya tenemos 3 fechas más. Quizá por ahí de la fecha 23, antes de la 30, les mandamos el nuevo cartel o el mismo cartel, pero ya con las fechas de junio, julio y agosto para que tengan ya. Usamos la misma clave y contraseña para que no haya problema. Esta es la próxima conferencia que tenemos el domingo, ¿sí? Estamos a tener nuevamente a Fred Fernández de Puerto Rico con el tema de la ciencia moderna y la sabiduría antigua, parte 1, el tema de la relatividad. Este domingo 15 de mayo, y ahí ven las diferentes horas para los que estén interesados en asistir. Las claves están abajo, son las mismas de todos los domingos. Estamos reeditando las mismas para que no haya problema de no tenerlas. El tema de mañana con Enrique, la ciencia bajo la lupa de la teosofía. Ese es un nuevo cartel que él nos envió. Están ahí las claves para todos los interesados. Me han estado preguntando sobre los vídeos de Enrique, algunos interesados, y yo le he estado remitiendo a que están subiéndose a YouTube. Entonces, yo tengo una gran cantidad de copias de vídeos, quizá desde antes de que se empezaran a subir, y me gustaría enviar, si me dicen la fecha, la primera fecha que tienen de los vídeos de Enrique, para que yo busque los anteriores y los tengo y se los envío a Emilce o a Chuy por WeTransfer para que se preparen y se suban a YouTube, para que esté completo. Aquí tenemos el tema de las cartas, que también después del estudio de la ciencia y la teosofía nos presenta Enrique. Para todos los interesados son las mismas claves. Es mañana, en los horarios que
Ya Enrique aquí está poniendo un horario a las 11:30 del centro de México y ustedes calculan más o menos. Casi terminamos o termina a las 11 el tema de la ciencia y la teosofía y después un descanso breve y empezamos lo de las cartas. Ahí están las claves también. Bien, este es el diagrama que yo les estaba comentando. Hace tiempo que ya venimos hablando de las 7 creaciones. En el material que les envié venía la guía de estudio con unas preguntas, con la meditación de la voz del silencio y además el diagrama en un archivo adjunto y una síntesis del capítulo número 3, ¿no? De la sección 13, perdón, del tomo número 2 de la doctrina secreta donde está sacado. Pero solamente seleccioné los párrafos explicativos porque trae muchas referencias a la gnosis, a la cábala. Entonces eso lo eliminé hasta donde pude, dejé lo esencial para que también se pueda explicar y ustedes después de esta descripción que hago lo puedan comprender. Entonces, hemos hablado constantemente que en los Puranas, ¿sí? Hay una, vamos a decir, una presentación exotérica, o sea, hacia afuera, hacia el público, pero que Blavatsky en sus escritos, tanto en Antropogénesis como ahora en Cosmogénesis, dice que respira el mismo espíritu de la tradición oculta, o sea, la parte esotérica. Y es lo que vamos a tratar de compartir. Hemos hablado siempre que hubo 2 creaciones originalmente. La llamada creación primaria, si ustedes ven la flecha abajo, son 7 creaciones primarias o 7 etapas de la creación primaria. Y después del descanso, ustedes van a ver acá dice descanso, 4.300 millones de años, el universo permaneció inalterado. A eso se le llama la noche de Brahma, ¿sí? Entonces, entre la creación primaria y la secundaria hubo un descanso, ¿no? El universo, o lo que el sistema se reabsorbe, quedó en un statu quo y entró la noche de Brahma y hubo un descanso que duró ese tiempo para volver a emerger en el siguiente, vamos a decir, universo o sistema, en este caso el sistema solar, y que son las 7 creaciones secundarias o fenomenológicas. La primera son noumenal y la otra es fenomenal. ¿Por qué son 7? Más bien son 7, y si ustedes ven aquí arriba, están enumeradas la primera, la segunda. La primera creación es la mente divina, Mahat. Ahí salen los 7 primordiales. La segunda creación es la elemental, los 7 lipicas. Vamos ahorita a comentarlo. La tercera creación, la evolución orgánica, las 7 espíritus. Estamos hablando de los Manasaputra, de los Anishvatas. La cuarta creación, la creación primaria o del reino vegetal, la esencia. Recuerden que en esta primera creación todo es esencial, la base, el nóumeno. La quinta, la creación de los animales, que estamos hablando de los animales sagrados, de las 12 constelaciones, no está hablando de los animales físicos, que esos son los que están formados hasta la siguiente creación. Y finalmente la sexta subetapa, que son los 6 o 7 días de la creación del Génesis. En este caso, el Génesis no trae esta parte de la creación de estas 7 noches o 7 etapas. Tiene la siguiente, que ahorita veremos. Después viene, en la séptima, dice el Génesis, descansó, es la noche de Brahma. Esto nos puede, y estas 7 etapas se vuelven a repetir en la siguiente creación de una manera fenomenal o material. Y ahorita lo vamos a explicar con más calma. La parte de arriba, ustedes ven que he puesto creación de la luz primordial. Y acá, creación de las tinieblas de la materia.
Esta es una importantísima aclaración para que nos tengamos en cuenta. La verdadera luz fue creada en la creación primaria o en la noumenal. Después del descanso de los millones de años que ahí se menciona, viene la creación fenomenal, la que va a ser nuestro universo. Pero esa creación, la luz de esa creación no es la verdadera luz, por eso es la creación de las tinieblas o de la materia, porque es la fenomenal. Bueno, déjenme retomar las imágenes que ven ustedes acá. Si fijan acá a su lado izquierdo, dice seidad, las fuerzas únicas sin causa. Alrededor de todo esto está la seidad. Yo aquí nomás la puse alrededor de esta parte. De la seidad, ¿se acuerdan que emanaron irradió sobre sí misma y se formó un campo de manifestación, un plano de manifestación, que es este círculo que ustedes ven aquí? De la orilla al centro vinieron fuerzas y del centro a la orilla y se formó el plano. Un disco que normalmente aparece como negro, pero aquí está blanco para que pueda ser entendido un poco más, ¿sí? Aquí estamos hablando, de alguna forma, vamos a decir, la primera manifestación, o vamos a decir, el aspecto de Parabrahman. Yo tengo aquí un comentario, sostiene toda cosa y toda clase de existencia. Esta es la base, se puede decir que este primer círculo que ustedes ven blanco, es la base y el sostén del universo. Aquí va a surgir todo el universo dentro de este círculo. Estoy usando la simbología que nos propuso Blavatsky en la doctrina secreta. Aún no hay nada, aún las fuerzas están dormidas, aún no surge nada, pero ya se formó el campo de manifestación dentro de la seidad del absoluto. De aquí, después de X periodo, aparece la primera diferenciación. Pero esta diferenciación que ya conocemos del padre y la madre, ¿quiénes son esos aspectos? En realidad es la misma seidad traspasándose en una vibración más densa, yo lo diría. Ay, perdone. Que le hemos llamado padre-madre, la luz, el fuego y el agua. Esta padre-madre es potencial, no está manifestado, es la primera fijación de ese aspecto. Le hemos llamado Mula Prakriti, ¿eh? Que esta es la materia primordial, pero con lo divino en ella, la actividad divina, la actividad de la seidad después de manifestarse en otra frecuencia dentro del universo finito. De esta parte viene lo que ya habíamos visto. Surge de ella, de este punto que será aquí ya activo, aquí es potencial y aquí es activo, surge lo que llamaríamos el primer logos. Después, la fuerza que viene desde la seidad penetra, y ustedes ven que le puse unas flechitas, ¿no? El primer logos emana esa fuerza espiritual de Parabrahman, lleva esta dirección, baja, gira hacia la derecha y sube nuevamente, y esa fuerza vuelve al primer logos y se regresa hacia la fuente. Ese triángulo que conocemos son los tres logos. El logos manifestado, el segundo logos luz y oscuridad, y el tercer logos Mahat, la mente. Si siguiéramos la simbología, veríamos que pone Blavatsky que el punto se vuelve una línea y se supone que se separa el espíritu y la materia, que sería el segundo logos, que sería luz y oscuridad. Y el tercer logos es el triángulo ya completo, cerrado en la parte de abajo, la mente. Entonces, aquí prosigamos en esta parte. Aquí tenemos a la mente. Mahat, la mente. Segundo logos, luz y oscuridad. Primer logos inmanifestado.
La siguiente fase es la emanación desde Mahat. Recuerden, de la mente primordial, de la mente universal, emanan los 7 primordiales. De eso sabemos muy bien. Aquí los pongo. Los 7 primordiales. Una aclaración importante es que todas las deidades que aparecen, todos los dioses que aparecen y jerarquías son arupa, que quiere decir que no tienen vehículo material, ¿no? Porque el vehículo material lo tendrán en la siguiente creación, en la creación de la materia fenomenal, fenomenológica. Esto es un punto importante. De estas 7 seres primordiales que hemos estudiado, emana de cada uno los 7 lipikas. Aquí estas diferencias las van a encontrar muy peculiares. ¿Por qué? Porque los 7 primordiales cubren, dice Madame Blavatsky, al tercer plano donde están los Anishvata y Manasaputras. Entonces, cada uno de los 7 primordiales que emana de él a los 7 lipikas. Nosotros conocemos 4 lipikas porque 3 se supone se mantienen en secreto. No se habla mucho de ellos, solamente se habla de 4 lipikas. De cada uno de los 7 lipikas emanan los 7 anishvatas o manasaputras. O sea, vean ustedes que no es que de cada uno se abran 7, sino eso va a ocurrir hasta el nivel de los manasaputras. Entonces, cada manasaputra sí emana 7 aspectos, de cada uno lo va a hacer para las jerarquías del nivel siguiente que tienen que ver la simbología de Sokar, ¿no? Del cocodrilo, ¿no? Pero bueno, yo ahí ya no me quiero meter tanto detalle. Y después ellos también 7, y así se va formando hasta que llegamos los diferentes planos de manifestación, hasta que llegamos al ser humano, y después sigue hacia abajo, hacia los mundos elementales y de formas de vida muy especiales. Entonces, en otras palabras, en el primer universo, en la primera creación, la primaria, la noumenal, se están formando la base de la materia activada espiritualmente. O sea, Mula Prakriti, la materia es activada para Brahman, o sea, activa y la vivifica espiritualmente y la prepara, ¿no? En las diferentes etapas que ya les mencioné aquí arriba. Uno de estos elementos se ve aquí, en este diagrama, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquí utilizando un diagrama de YouTube. Aquí tenemos la creación primaria, ya se ven ustedes que está la energía apenas expandiéndose después de los 3 lobos y de los 7 primordiales que se encuentran acá. Se está emanando la energía activada espiritualmente ya, ¿no? Pero viene el primer descanso. Esta línea es el descanso que yo pongo aquí, en esta de 4.300 millones de años, ¿sí? Es la noche de Brahma. O sea, el tiempo que duró este universo o esta creación noumenal va a durar el mismo tiempo, suponemos, el descanso. ¿Y qué va a pasar después? Cuando despierta nuevamente Brahma, que aquí aparece, volverá a irradiar sobre sí mismo, se formará el plano, pero ahora ya no hay, él ya no entra porque ya la materia, Mula Prakriti, la materia primordial, ya está activada espiritualmente desde la primera creación noumenal. Entonces, aquí los átomos ya están activados, por eso es la Virgen Madre Inmaculada. Entonces, de alguna manera, nuestro universo material, el que tenemos, se origina por el elemento femenino, pero activado ya por lo espiritual desde el anterior universo. De ahí viene
ella es aquí primero aparece el plano, ya saben, sin manifestación, aquí aparece la madre potencial, inmaculada, que es el punto en el centro, y después ella se convierte, que es el centro, es el hijo, ¿no? Que surge el logos, y aquí el logos se convierte en su marido, así se llama la esposa, el hijo de su madre, y el hijo, o sea, ella se convierte en la madre y él en el padre, o sea, él se transforma en el padre cuando va a formarse los tres logos ya en el plano material. Vamos a empezar así. Primer logo, segundo luz y oscuridad y tercero Mahal. Y se vuelve a repetir de alguna manera los 7 primordiales, los 7 lipicas, los 7 manasaputras y aquí toda la generación de jerarquías y dioses, pero ya materiales de este universo en el que estamos. Yo pongo aquí a la derecha las jerarquías divinas de nuestro sistema solar. Recuerden que originalmente surgieron 8 divinidades, que aquí las pongo, excepto el Sol. El Sol, los planetas no emanaron del Sol. Todos son hijos, hermanos del Sol. Los 8 fueron formados originalmente en el universo noumenal. Y aquí es donde surge Lucifer, y ese es uno de los temas más apasionantes, se puede decir. Aquí están las jerarquías divinas que gobiernan Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Vulcano, este planeta que está muy cerca del Sol, y un planeta que está junto a la Luna y que no es observable. Estamos hablando de las tradiciones ocultas. Estas 7 jerarquías son las 7 jerarquías de los planetas sagrados. Y de aquí podemos decir que el Sol es el logo solar, el que gobierna de alguna manera, irradia la energía en nuestro sistema planetario, en el sistema solar. Las jerarquías aquí son todas, excepto las primarias, o sea, los 7 primordiales, los 7 lipicas y los 7 manasaputras y anishvatas son arrupa, es mi opinión, puede que sea corregible. Y a partir de este nivel, todos son rupa. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen un traje material, pero los de arriba no tienen, son energía con conciencia, si podemos llamarlo así. Aquí hay detalles que yo mismo asumo que puedo tener que corregir con el tiempo, porque a medida uno que estudia, uno descubre cosas y entonces estos diagramas son corregidos. Finalmente, o sea, ¿qué quiere decir? Que estos 3 niveles de seres divinos no tienen vehículo material y lo que pueden tener es tan sutil que no, si yo lo tuviera enfrente de mí, no lo podría ver, solamente oiría su voz y la energía que se estuviera moviendo, ¿sí? Dentro de este ser, por decirlo de alguna manera. Bien, lo importante aquí es que ustedes tomen en cuenta la primera creación nominal, la segunda creación fenomenal, los procesos que se van a dar. Aquí todos son arrupa, no tienen vehículos, todo es no material, aquí es material, aquí es la verdadera luz la que surge y aquí es la oscuridad en teoría, que es la luz, pero del mundo material. El tema de Lucifer es un tema muy interesante porque él surge en la primera creación. Leyendo de alguna manera la temática, ven que Lucifer viene a ser el que gobierna en los planos materiales, ¿no? El que de alguna manera es responsable, ¿no? La divinidad más elevada y más bella después de la fuente que ha sido emanada, ¿no? Y se le otorga la parte de los mundos materiales para que los gobierne, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que nosotros qué somos? ¿Ves que dice Blavatsky? El infierno no está... Es cierto que hay otros niveles se puede decir, de infierno, ¿no? Está el Hades, el plano astral, después está el Avicii, etcétera, etcétera. Pero ella insiste mucho que el infierno está aquí, en este plano, en este mundo material. Yo al menos saco una conclusión. Nosotros somos parte de esas jerarquías
que estamos compartiendo con Lucifer este infierno que llamamos mundos materiales. Puede que eso requiera más reflexión y profundidad, pero de alguna manera estamos supeditados a las fuerzas que él gobierna en este mundos materiales, ¿no? Y es uno de los puntos que influye mucho en las jerarquías más materiales que están cerca de nosotros, ¿sí? Seres que tienen una gran proporción de materia, aunque estén en unos niveles sutiles, por las razones que hayan alcanzado en su desarrollo, pero de alguna manera están sometidos a la voluntad de Luzbel. No podemos evitar nunca dejar de considerar la luz y la oscuridad, los dos polos, que es el segundo logos, recuerden, y aquí en este universo, en nuestro sistema, aquí está el segundo logos. ¿Por qué? Si no hay polaridad, no hay vida. La tensión de la luz y la oscuridad, del bien y del mal, como le quieran llamar, es lo que genera este universo. No podemos destruir el mal sin que el bien desaparezca. Y no podemos destruir el bien sin que el mal desaparezca. Son necesarios los dos porque en el fondo, en esencia, son uno en el primer logos. Estamos hablando aquí inmanifestado. O sea, necesitamos asumir y entender estos elementos. Es obvio. Por nuestra ignorancia, dice Blavatsky, hemos pasado de la oscuridad y poco a poco, a través de cientos de encarnaciones o muchas encarnaciones, hemos ido ascendiendo hacia la luz, pero más equilibrados, más armoniosos, sin irnos al extremo, es mi opinión, ¿no? Sino buscando un equilibrio entre las dos fuerzas, porque si ya vivimos por siglos la oscuridad en la etapa Lemur o en la etapa Atlante y después en la etapa de la quinta raza, hemos ido llegando a ese punto en que va a haber un equilibrio y vamos a abandonar de alguna manera, según el desarrollo espiritual de cada uno, ese juego de polaridades cuando asumimos una posición de equilibrio de las dos fuerzas y no nos dejamos arrastrar ni por la luz ni por la oscuridad. Es una etapa en el desarrollo. Bueno, me gustaría abrir los micrófonos por si quieren alguno preguntar algo en detalle, si quieren abrirlo. A ver, Mari, por favor. Tu micrófono. Ahí pueden abrirlo. Gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes. Hoy nada menos en la mañana leía, ahorita que hablaste de Lucifer, y leyendo Isis sin velo, el capítulo 5, Sí. cómo ahí Blavatsky a Lucifer dice: así pues el diablo no es una entidad, sino una fuerza errática como su nombre indica, una corriente eólica o magnética formada por una cadena de voluntades malignas. Entonces, mi pregunta específica a partir de la lectura, pues nos sigue un poco más adelante esta situación, pero es, ¿cómo se relaciona esto con la luz astral? Esa es mi pregunta, gracias. Mira, la luz astral es akasha a un nivel de ya contaminación en los planos más materiales, se puede decir así. La luz astral está compenetrándolo todo. Como la akasha, que es la vida, está compenetrando todo el cosmos, todo el universo. En nosotros esa naturaleza astral existe, tenemos vehículos de esa naturaleza. ¿Y qué quiere decir? Pues que los elementos mentales y emocionales, o sea, nosotros hemos contaminado esos elementos, la humanidad ha contaminado ese akasha que se ha convertido en luz astral en los niveles ya más materiales. Tiene que ver, sí, hay una relación de esta jerarquía con esta, vamos a decir, visión materialista o elementos materialistas de nuestros niveles, si podemos llamarlo así, Mari. Es inevitable dejar de reconocerlo. Yo incluso llegué a decirme, bueno, entonces todos somos luciferinos, hijos de la fuente
pero inmersos en este mundo que insiste Blavatsky, es verdaderamente, entre comillas, el mundo en donde nosotros vamos a decir, a purificar, a salir de esa ignorancia, elevándonos por evolución a través de las encarnaciones. Nos vamos a redimir, sería para mí la palabra. Hemos caído a estos niveles para redimirnos vida tras vida hasta alcanzar los niveles en donde ya no tenemos que volver. Y todo eso lo gobierna Lucifer, o la jerarquía de seres que está atento a la evolución humana. Por eso tanto insistimos en que estamos acá para aprender. Es una gran escuela, una gran universidad, donde nos vamos aprendiendo vida tras vida a purificar, mejorar y ser mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados. Su influencia es inevitable. Él rige estos niveles materiales. No podemos negarlo. ¿Sí? Ajá. Gracias, Isaac. Solo mi comentario, que entonces cuando hablamos de esa energía errática, bueno, yo voy a hacer una interpretación que quiero que tú me comentes si es correcta o no. Esa situación de tener una energía errática, no solamente alrededor, sino en nosotros mismos, se va, en la medida en que nos vamos centrando, en que vamos olvidando tanto lo material, nos vamos concentrando en el verdadero sentido del amor, etcétera. Entonces esa energía errática, de alguna manera, la vamos como, al menos en nuestras personas, como aplacando, como manejando. Yo diría transmutando. Transmutando. Ajá. Mira, luz y oscuridad son la misma seidad vibrando en diferente frecuencia. Yo siempre pongo el ejemplo del agua, ¿sí? El agua es vapor, es hielo, ¿sí? O sea, es sólida, es líquida y es gaseosa. Entonces, imagínate, como insiste la doctrina secreta, todo vibra, todo es espíritu, todo es para Brahman, si quieren verlo así, porque todo emana de la fuente. Si ustedes se fijan en el primer símbolo, todo emanó, lo que sostiene esto es el todo. Sostiene a Mulaprakriti, sostiene a los tres logos, sostiene a las jerarquías, o sea, estamos contenidos en aquello, pero aquello es eterno, es el absoluto, es ilimitado, y nosotros estamos en un universo limitado, porque va a acabar algún día. Entonces, eso hace que esas vibraciones de la manifestación del absoluto en cada una de las fases vaya siendo para mí una vibración más densa, pero ese espíritu más denso. O sea, todo lo que tenemos alrededor es la seidad. Estamos contenidos. Eso es, iniciado Pablo tenía toda la razón. Vivimos en aquello, en ello tenemos nuestro ser y a ello volvemos. O sea, estamos sumergidos en lo divino, en lo espiritual, pero en diferentes grados de frecuencia. Bueno, ¿para qué? Para liberarnos, para adquirir la autoconciencia de la divinidad que somos internamente, para liberar al Dios interior y volver a nuestro hogar. O seguir trabajando por los demás. Eso es, las diferentes escuelas que conocemos más o menos dirigen hacia esa línea. Incluso las mismas religiones en la parte mística nos hablan de ese proceso, con términos a veces diferentes. Pero la idea es que captemos el concepto que presento aquí en el diagrama para que no haya tantas dudas. Gracias, Bermari. Gracias a ti. A ver, Emilce. Sí, buenos días. A mí esto me hace pensar que al tener nosotros la oscuridad y la luz, a tenerlo al bello Lucifer, pero también tenemos espíritus de la luz, no solamente de la materialidad. Acuérdate, entonces, mira, Emilce, espera. Tenemos un cuaternario inferior, acuérdate, y una triada divina. Ahí está lo espiritual y abajo lo material. Sí, prosigue. Entonces, también tenemos el libre albedrío. Por supuesto, es una de las características necesarias para los humanos. Porque tú vas a decidir si vas hacia la luz
Claro, te eso quedas es lo o que te quería. vas a la materia, ¿sí? Algunos Claro, quieren comerse el libre albedrío, pero no se lo pueden quitar de encima de que es al final la decisión de la vida divina que está en cada uno de nosotros, el sendero que quiere seguir. Y esto es muy importante, Milce, es tu decisión. Tú puedes escuchar a la gente, puedes leer muchos libros, puedes incluso hasta oír a un ser santo que venga y te diga algo, pero al final tú tomas tu decisión y es tu responsabilidad. claro, le agradezco porque a mí me habían dicho que solamente los seres muy elevados tenían libre albedrío, que lo que nosotros teníamos era solamente una elección de Mira, elegir entre esto o el otro. Y mira, yo decía, sí. según en el grado, en el plano que estemos. Mira, la idea es que a medida que tú tengas más autoconciencia, ¿sí? O sea, que te vayas despertando de ese estado de apego, de instintos muy materiales, muy animales de nuestra naturaleza, a medida que no te dejas arrastrar por estados de ira, de violencia, que eso es muy característico de la parte animal, o sea, que te vas elevando en tu autoconciencia, tú vas alcanzando grados de libre albedrío, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tienes una visión mucho más amplia y sabes a dónde dirigir tus decisiones. Las decisiones son básicas porque vamos practicando aquello que compartimos o que profesamos, los principios, los valores, todo. O sea, eso, te puedo decir que la vida en la tierra es una escuela de cada día, sea que quieras aprender un día más o poco. Y no solamente eso, sino que compartimos la escuela con millones de seres a los que de alguna manera deberíamos tratar de ayudar hasta donde podamos. Gracias. A Y hay ti, una pregunta en el chat, después por las dudas. sí, ahorita que viene Emilce, a ver si me la dice ella. Gracias, Emilce. No, no. Bueno, no estaba pensando la pregunta que hizo mi tocaya, está interesante, pero es cierto eso de que cuando uno, a medida que progresa y que se va liberando de las ataduras, es cuanto mayor libre albedrío tiene. Porque Sí. ahora nos parece que tenemos libre albedrío y a lo mejor tomamos una decisión y creemos que es libre, y en realidad está condicionada y no nos damos cuenta de eso. Bueno, O que son instintivas, ¿no? Son... sí, sí. Bueno, no, esa no era mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Yo tenía entendido que cuando se produce la manifestación, la parte nuomenal, formaba parte de la misma manifestación fenomenal, o sea, como que era en un todo, digamos, no es que se produjera en dos etapas diferentes, como en una manifestación de un universo sería, como en la manifestación de un universo, primero se hiciera lo nominal y luego lo fenomenal, pero como parte de un todo, no como que en el medio hubiese entre ambas un pralaya, digamos, ¿no? O Si tú lees el capítulo 12 que les mandé, sí. Perdón, el capítulo 2, es la sección 13 del tomo 2, y ahí Sí. viene, y les mandé eso, y ahí viene clara, después de la creación nominal, viene un descanso de Brahma. Incluso yo lo copié directamente 4.300 millones de años, ¿sí? Así lo dice. Sí. Y eso, por eso a mí quise hacer el diagrama para aclararle. Yo me lo aclaré y se lo aclaré, creo que a varios. Lo voy a repasar. Sí. Y otra pregunta, cuando después este universo desaparece y se vuelve a producir otro universo, sucede lo mismo, es decir, una etapa primaria y una etapa secundaria, sería en cada... En principio sí. Ahora, acuérdate que estos son los Puranas exotéricos, ¿sí? Ah, Aquí hay velos, ¿sí? Aunque Blavatsky dice en el material que les recomiendo que coincide mucho con la versión oculta de lo que los Puranas dicen, ¿sí? Dice, los mismos Puranas ponen velos, ¿no? Ya sabes cómo dice Blavatsky, para que no se comprenda todo.
Sí. Entonces yo traté dentro de esa cantidad de información de hacer este diagrama. Obvio, por supuesto que ha de tener fallos o le ha de faltar esto o el otro, pero la idea es que tengan ustedes una visión de que hubo un universo nominal, básico, donde surgieron jerarquías, y esas mismas jerarquías están en este universo, pero ahora están gobernando, vamos a decir, son las cabezas de los 7 planetas sagrados. Claro. Esto es muy importante. Y que el sol no salimos del sol cuando no salieron del sol. Son hermanos porque Aditi, la madre, los produjo en el primer universo. Ve bien el material y vas a ver que descubres lo que yo he estado leyendo con mucha frecuencia. Creo que va por ahí, o si encuentras algo nuevo, pues me lo dices y lo corregimos. Bueno. Ahí, si querés, te leo. A ver, leo lo que hay en el chat. A ver. Sí, por favor. ¿Qué recomiendas, qué acciones recomiendas para ser moderados y lograr el equilibrio entre el bien y el mal? Felipe, Felipe pregunta. Mira, el equilibrio se puede trabajar para poder alcanzarlo. Ahora, encuentras varios elementos que complementes. Primero, hay quien tiene más habilidad para conseguir ciertas disciplinas, vamos a decir, porque por vidas viene ya más o menos madurado ciertas acciones, ha vivido ciertos trabajos y le es más fácil con cierta voluntad que con la que se nace como una condición kármica para poder ir transmutando, transformando. Pero si habláramos así llanamente, diríamos, la autoobservación es básica, el autoconocimiento, la meditación y el trabajo de cada uno de los aspectos de las debilidades, observarlas y trabajar para que se equilibren, o sea, para ir neutralizando su efecto. Pudiéramos decir que estas herramientas que son las básicas en el trabajo interno para nuestro crecimiento pueden ayudar mucho. Y si yo lo derivo al servicio a los demás, mucho más, porque hay elementos kármicos que me van a apoyar a mi trabajo de equilibrarlo. La oscuridad, la noche, como dice Blavatsky, no es el mal en el sentido que estamos hablando. El mal lo llevamos aquí en la cabecita que hemos creado a nuestros demonios de ambición e ira, calumnia, mentira, etc. Esas son dos fuerzas polares que se mueven en el cosmos y que tienen una función importante. Y se acuerdan que lo saco mucho en los pasajes, en la anterior sesión, hay una imagen donde se dice, Blavatsky explica, el mal es necesario para poder ascender. O sea, imagínense ustedes cuando surgimos en la mayor parte en la raza lemur, ¿no? o algunos, ¿no? Cómo nos activaron la mente. Algunos de los manasaputras entraron, cierta selección de humanos, y así fue gradualmente hasta entrada la cuarta raza Atlante. La mente empezó a brillar de golpe, pues no. Empezó lentamente un desarrollo, se activó, pero eso requería adaptación y etcétera, etcétera. Entonces, por largos periodos fuimos ascendiendo como el niño, como el bebé, empieza lentamente a ir formándose, no solamente físicamente, sino mental y emocionalmente. Si ustedes ven a un niño de 3, 4 años, pues imagínense así a los hombres y a las mujeres en la época lemur, o mucho menos, ¿no? Éramos casi como animalitos con cierta conciencia. Tanto que cometíamos fallos y errores, matábamos y no teníamos muy elaborado nuestros principios. Y pasando esa infancia de evolución, entramos al niño, y el niño pasó a la fantasía y los mitos que se crearon en todos los pueblos, como el niño vive en un mundo fantástico, y después entramos a la adolescencia. Se puede decir en la quinta raza en la que estamos. Probablemente yo hablo de adolescencia porque hacemos cada barbaridad que no parece que seamos hombres maduros, ¿sí?
Que no quiere decir que no haya gente muy madura, ¿no? Porque hay avanzados. Las mónadas humanas no entraron de golpe, entraron en oleadas, ¿sí? Hubo una primera oleada, después una segunda, una tercera y una cuarta. 4 oleadas de, vamos a decir, espíritus humanos entraron, ¿sí? En diferentes grados. Por supuesto, las primeras oleadas eran las que se desarrollaron más y después fueron los instructores. Amén de las jerarquías que intervinieron con los hombres y se mezclaron y le dieron a los hombres, a las mujeres y a los hijos de esas mujeres, pues capacidades especiales que fueron los instructores y los gigantes, dice la literatura del Génesis de la Biblia, ¿no? Y ahí podemos entender que el grado de desarrollo, de aprendizaje fue lento. Ahora, ¿cómo fue? Yo en mi ignorancia cometí un error. Mataba a alguien para quitarle algo, porque ahí pues el tema ético estaba todavía, hablo del grupo general. Esa muerte probablemente podía en ese momento acarrearme el resultado kármico y sufrir. O en la siguiente encarnación, como se dice. Imagínense las cientos de vidas que hemos tenido que pasar para dejar de matar a las personas que nos rodean, para no quitarles lo que tienen. El aprendizaje ha sido un sufrimiento constante, y esa es la parte de la polaridad oscura de este universo. Y poco a poco hemos ido ascendiendo escalón por escalón hasta llegar a esta época, donde no es nada fácil porque nos encontramos en un Kali Yuga todavía muy complejo. Y subir un escalón nos va a costar más esfuerzo que si estuviéramos en otra de los yugas de plata o de oro, ¿no? Sería mucho más sencillo. Pero ese es el esfuerzo que hacemos de superar las limitaciones, la ignorancia, los apegos, que nos va despertando la conciencia. Recuerden la tercera proposición fundamental. Dice Blavatsky, ningún Buddhi puede alcanzar los estados elevados de desarrollo si no antes pasó por el mineral, el vegetal, el animal, el humano, y después vuelve al superhumano, al angélico o a la corriente que quiera. O sea, necesitamos hacer ese descenso involutivo y después ese ascenso evolutivo. Espero que lo haya explicado un poco. A ver, sigue Amaya, creo, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, Isaac. Yo tengo una duda. He creído entender a lo largo de este estudio que como estamos en este plano, no podemos estar, digamos, girados solo a la luz. Es decir, porque, no sé por qué, o sea, porque supongo que estamos en este plano material y no podemos. Y eso la verdad que me cuesta, me cuesta entenderlo. He creído entender que, no sé si te lo he oído a ti comentar, que tú mismo te das cuenta que cuando te has ido demasiado a la luz, sabes que tienes que volver a equilibrar. ¿Es así o me lo puedes explicar un poco mejor? Mira, los extremos nunca son muy plausibles. Bueno, tú sabes bien que hay tendencias en algunas tradiciones religiosas o grupos de decir que debemos ser buenos y destruir el mal. Sí, sí. Yo tengo mis dudas desde ese enfoque. Los extremos no nos va a llevar a equilibrarnos. Es obvio que si hemos pasado por la oscuridad para ascender hasta donde estamos a través de cientos o miles de encarnaciones, nuestro estado actual es equilibrarnos en la luz para volver a armonizar nuestra naturaleza y después desapegarnos de esa polaridad, es mi opinión. Ajá. El desapegarte de la polaridad es como si tú te observaras a ti misma decidiendo por algo que te gusta y por algo que no te gusta, pero tú te ves atrás de ti misma y eres neutra totalmente ante los dos aspectos. Sí, sí, Ya sí. no te atraen ninguno de los dos, ni lo bonito ni lo feo, ni lo agradable ni lo desagradable. Simplemente eres una observadora. Esa es tu naturaleza superior que está dentro de ti. Ajá. Y es ahí donde tenemos que centrarnos. No es fácil, no quiere decir que no trabajes, no consigas cosas. Todo lo puedes hacer mientras no te apegues. Yeah. Mientras no te distraiga la conciencia
centrada en la vida una que está en nuestra naturaleza. Si tú mantienes esa conciencia centrada, a pesar del juego de la luz y la oscuridad, de la polaridad, no hay ningún problema. No se trata de huir de esta situación, porque esta situación nos está enseñando a conocernos, a ayudarnos a equilibrar y ayudar a otros a que se conozcan. Es que es todo un juego mezclado, una escuela muy intensa a la que estamos sometidos, Amaya. Ajá, muchas gracias. A ti, Concepción. Conchita. Hola, Isaac. Buenos días y a todos los hermanos. Mi pregunta, en la creación de la luz espiritual, ¿ya hay polaridad? Sí, ¿En ese sí, sí? sí, porque si tú te fijas aquí en el diagrama, el tercero, ¿sí? La tercera esferita, ahí está Sí. el triángulo, que es el primer logos, la punta de arriba. Aquí está, a ver, yo te lo marco. Primer logos, ¿lo ves la flecha? Sí, la veo. Está aquí la luz y la oscuridad del segundo logos, y el tercer logos, Mahat, la mente, de donde emanan los 7 primordiales, ¿sí? Ellos representan los receptáculos de la mente universal, ¿sí? Sin los primordiales no hay manera del juego de la mente entre la humanidad, entre los seres, entre la conciencia, entre la mente de este universo. Ellos son los receptáculos, porque dice Blavatsky, puede haber esa mente, pero si no hay quien la reciba, ¿cómo la manifiesta? Ellos la transmiten a los Lipika, a los administradores de las fuerzas de equilibrio de este universo. Son 7, pero normalmente se habla solamente de 4, dice Blavatsky. Y ellos a su vez emanan a las demás jerarquías, a los Manasaputras y los Anishvatas. Estamos hablando, si ustedes lo analizan, de los planos sutiles. Este es el plano mental, ¿no? Podríamos hablar del plano búdico, si quieren verlo así. Y estos son los planos más superiores. Acuérdense que hay varios planos. Y ya para abajo, pues ya vas a los planos emocionales. Fíjate que, hablando en uno de los estudios que hicimos, uno piensa que los Manasaputras pues eran seres totalmente sublimes, sin ninguna pizca de pasiones, etc. En teoría hay varios grados de Manasaputras, ¿sí? Y no todos los Manasaputras tienen los grados más elevados. Hubo una combinación de diferentes grados de evolución de los grupos de Manasaputras que nos han ayudado. Entonces esas influencias están en nosotros también, los aspectos polares de ellos. O sea, ellos no eran, ellos estaban acá para también evolucionar y colaborar con la humanidad para hacerla que evolucionara y ellos evolucionar. O sea, todo es un compartir. Espero que... Conchita, Gracias, Isaac. Sí, Sí. A ver, Jorge, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Isaac. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, gracias. Entiendo que la jerarquía de Lucifer únicamente rige la materia Sí. y de alguna manera actúa de manera reguladora, pudiera decirse como regulador de karma. Pero entonces mi duda es, ¿quién sería ese Lucifer que las sectas oscuras veneran? Es una distorsión, ni caso. Es obvio que, mira, se ha interpretado tanto. Blavatsky insiste mucho en antropogénesis, lo vimos con más detalle. Hay un capítulo en antropogénesis, te aconsejo que busques en antropogénesis, no me acuerdo el número del capítulo, que habla sobre Lucifer, ¿sí? Hay un capítulo completo y te describe la función que él tiene. Ahora, ¿qué pasa en esta época? Pues que han hecho una mezcolanza. Como dice Blavatsky, el mal no está afuera, está dentro de la cabeza de los seres humanos y que ha dañado y ha creado esos demonios que nos rodean. No, yo te sugiero, es muy amplia la explicación, por eso te sugiero que leas ese capítulo en antropogénesis, ¿sí? Y te va a clarificar. Bueno, Jorge, vamos a retomar para seguir adelante. Por favor, Emil, si puedes cerrarlo. Isaac, hay otra pregunta.
A ver. ¿Será para elegir hay que conocer? Tal vez a eso se refiera el hecho de tener más libre albedrío. En parte Sin sí. conocimiento hay ilusión de libre albedrío. Liliana Carli. Sí, necesitamos decidir. La mayor parte de las personas interesadas en estos temas ya tienen un cierto recorrido de vidas anteriores para madurar. O sea, no a cualquiera le interesan estos temas. Hay gente que oye esto y dice, pues qué aburridos ustedes, qué estupidez esa. ¿Por qué tengo un anhelo por el conocerme a mí, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, etcétera? Porque la madurez que he adquirido en vidas y quizá por mucho sufrimiento, me da ahora, el alma me reclama que yo vea más por mi viaje hacia adentro y menos hacia afuera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues según el grado de madurez de cada uno, buscamos de alguna forma o de otra encontrar las respuestas a esas preguntas, saciar nuestra necesidad de esa sabiduría e ir creciendo, tomando decisiones para ir cambiando y estar en vibración común a esa enseñanza, a esa sabiduría que nos están entregando, porque hay un anhelo del alma por hurgar en ella, por estudiarla, por ponerla en práctica, para ayudar a otros si te preguntan, ¿no? O sea, esa necesidad es muy importante. No en todos es lo mismo. Hay quien tiene una voluntad férrea para mantenerse, hay quien se tambalea un poco porque todavía el mundo ejerce cierta influencia, y hay quien pasa totalmente y dice esto es una tontería. Está bien, es natural en los procesos de evolución. Nos rodeamos de muchas almas de diferente grado de desarrollo, unas más maduras, otras como nosotros, otras más jóvenes, hay de todo. Pero nuestro deber es practicar el altruismo, ser benevolentes, comprensivos y atentos para aquellos que preguntan y desean, porque es básico que esa agua que sacia la sed del alma se les dé en cierto grado, con cierta técnica, con cierta habilidad, porque no a todos se les da igual. Entonces, sí, el libre albedrío es básico, porque yo voy a tomar una decisión y voy a actuar conforme a la decisión y me equivoco, supónganse, ¿no? Yo quise ayudar a alguien y en lugar de ayudarlo, lo dañé, porque no supe manejar el acto correctamente. Desde el punto de vista del acto hay karma negativo, pero desde el punto de vista de la intención es positivo porque mi intención era ayudar, ¿no? Entonces, ese entresijo de fuerzas se van moviendo y me van haciendo aparecer experiencias, ya sea en esta vida o en la siguiente, casi siempre en la siguiente, para que yo aprenda lecciones. Ustedes y yo no nos acordaremos la siguiente vida porque no tendremos la conciencia, pero el alma sí sabe y el yo superior lo sabe, ¿no? Y así vamos gradualmente ascendiendo, poco a poco. Es como decía alguien simbólicamente, a mí alguien me va llevando por un lado y yo voy llevando del brazo con el de abajo, lo voy subiendo y a mí me van subiendo. Es como si todos fuéramos en una cadena ascendiendo. Bueno, Ángela, por favor. A última hora, sí, disculpa. No, es que como se ha hablado de Lucifer, pues Lucifer es luz, pero los hermanos más rápido pueden buscar en el glosario teosófico, hay bastante sobre eso. Está bien. Va a ayudar bastante, ¿ok? Disculpe a última hora. No, y es más fácil que se metan ahorita que antropogénesis en el glosario está bastante bien. Sí, ya lo he visto. Sí, gracias. A ti. Bueno, cerramos, por favor, Milsen, si puedes. Y Claro. retomamos nuestro estudio. Dice, hay todo un poema en las batallas pregenéticas libradas entre los planetas en desenvolvimiento antes de la formación final del cosmos. Estamos hablando de lo que ya veníamos a hablar, terminando la estancia número 4, ¿no? La última parte, pues, habla de la formación del cosmos, ¿no? Simbólicamente, como los planetas hay una lucha para la formación final del cosmos, explicando con ello la posición, al parecer perturbada, de los sistemas de varios planetas, el plano de los satélites, de algunos como Neptuno y de Urano, por ejemplo, de los cuales nada sabían los antiguos, según se dice.
Eso se dice, pero Blavatsky dice que sí sabían, pero era secreto de iniciación, entonces no se revelaba. Es lo que dice, comenta ella. Habiendo sufrido una declinación, aparentan con ello tener un movimiento retrógrado. O sea, nos está diciendo que hay un ajuste en el origen de nuestro sistema solar. El Sol, pues, era una estrella muy poderosa y amenazada con absorber a sus hermanos, ¿no? Los planetas, ¿no? Mercurio, Venus, Marte, Vulcano, todos ellos. Los más grandes, pues no tenían problemas, estaban más alejados, decíamos en la sesión anterior. Entonces, Aditi, la madre, dijo que pone fijo al Sol en un lugar, todo es alegórico, y acomoda a todos los planetas girando alrededor. El Sol nomás gira y no se puede mover, nomás gira, ¿no? Y así el peligro de que pudiera absorberlos y destruirlos se evita. Este es el comentario que se hace en la sesión anterior. Entonces aquí bueno, la siguiente. Dice, estos planetas son llamados los guerreros, los arquitectos, y son aceptados por la Iglesia romana como los jefes de las huestes celestiales, mostrando así las mismas tradiciones. Cada uno de los planetas, como les digo, está gobernada por una jerarquía. Los 7 planetas sagrados que hablamos en el diagrama, ¿por qué dirían que son sagrados? Pues primero porque son más, uno de ellos es porque las jerarquías que están ahí tienen un desarrollo superior, vamos a hablarlo así, porque son planetas que tienen mucho más vejez, son muy antiguos, porque están ahora en otro de la vida pasó al otro de los 6 globos, de los 7 globos que tienen su cadena. O sea, hay una serie de razones para poder explicar respecto a la edad de un planeta. Ustedes ven que Mercurio, vamos a hablar de Venus. Venus, pues, en principio no se puede tener ahí, no parece ser que haya vida, por lo menos en el plano material. La tradición oculta nos dice que los seres de Venus han pasado al siguiente globo, al globo E, ¿no? Es A, B, C, D, E, F y G, ¿no? Y para volver a recorrer otra vez el círculo, acuérdense que son 7 movimientos alrededor de la cadena, ¿no? Y está muy ligada a otras cosas que hemos hablado, las razas, las jerarquías, etcétera, etcétera. Dice, habiendo el sol desenvuelto, se nos enseña del espacio cósmico antes de la formación final de los primarios y de la anulación de la nebulosa planetaria. O sea, antes hubo una nebulosa, según la enseñanza, y de esa nebulosa empezaron a surgir, como ahora nos dice la ciencia, ¿no? Las estrellas, etcétera. Dice, y absorbía en las profundidades de su masa toda vitalidad cósmica que podía, ¿sí? El Sol absorbía vitalidad cósmica. Dice, amenazando tragarse a sus hermanos más débiles, o sea, Mercurio, Venus, Marte. ¿Por qué no mencionar a la Tierra? Y es interesante, no viene mencionada. Para empezar, la Tierra es muy joven. La Tierra es hija de la Luna. La Luna es un planeta, era un planeta de donde la Tierra surgió. Por supuesto, hay poca información, o por lo menos no la tengo yo a la mano ahorita como para entrar a ese tema. Y no es al revés. No es la Tierra que generó a la Luna, sino al revés. La Luna es más antigua que la Tierra. Y de alguna manera es nuestra madre, entre comillas, ¿no? Por eso el efecto, tiene varios efectos todavía, pero no me quiero meter por ese tema. Dice, el Sol absorbía de las profundidades de su masa toda vitalidad cósmica que podía, y eso era una amenaza para sus hermanos más débiles. Antes de que la ley de atracción y repulsión quedase finalmente fijada. O sea, antes de que se equilibrara el sistema solar, pues había ahí una mezcla de movimientos no muy pequeños que estaban más cerca, los desvitalizaban, etcétera, etcétera. Después de la cual que se haya fijado la atracción y la repulsión,
comenzó a alimentarse con el sudor y desechos de la madre, ¿sí? En otras palabras, con aquellas partes del éter, hálito del alma universal, de la materia astral o de la kasha, de cuya existencia y constitución se halla la ciencia todavía en la completa ignorancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro universo, aparentemente vacío, está lleno de ¿qué? Es pleno de energías de diferente tipo. Apenas ahora la ciencia está viendo que asume que hay una materia negra, ¿no? Que está, vamos a decir, balanceando las galaxias cuando se van retirando todas hacia el... se van abriendo y van huyendo unas de otras, ¿no? Pero hay un equilibrio en esos movimientos. Entonces, lo que hace unos 20 o 30 años, pues no, ni siquiera les pasaba que esa energía existiera. Ahora incluso están tratando de hacer pruebas o experimentos para demostrar. Entonces, estamos plenos, llenos de energía akáshica, aunque nuestros niveles se ha convertido en la energía astral, la materia astral, por la relación con la materia. Entonces, esta es la historia de nuestro sistema solar. Por eso Blavatsky dice, miren, dejen en paz al universo, que es muy complicado meternos y ya tenemos suficiente con el sistema solar. Entonces, centrarnos en el sistema solar, en este caso, cuando en los primeros momentos aún no se daba. Y esto viene a ser una aproximación tan grande a las enseñanzas ocultistas como jamás se ha imaginado la ciencia. Acuérdense que está hablando Blavatsky del siglo XIX. Pues el ocultismo lo explica por el soplo muerto devuelto por Martanda. Martanda es el sol, así se le llama. Al sol se le llama Surya, Martanda y sol, como le llamamos. Y su alimentación con el sudor y desechos de la madre del espacio. Lo que podía afectar solo muy poco a Neptuno, a Saturno y a Júpiter, o sea, a ellos no los iba a afectar casi nada, hubiera dado muerte a las mansiones relativamente pequeñas como Mercurio, Venus y Marte. O sea, si no es porque la madre, si no es porque el sol se alimenta de esos desechos de la madre, simbólicamente, de todas esas energías que están en nuestro sistema, ¿no? Que emanan de la fuente de la gran madre, ¿no? El sol podría haber lastimado, aquí ven todos los planetas como están, los más cercanos y los más alejados, ¿no? Como Urano no era conocido antes de fin del siglo XVIII, el nombre del cuarto planeta mencionado en la alegoría tiene que continuar siendo un misterio para nosotros. O sea, estamos hablando del planeta que está junto a la Luna, que se considera un planeta sagrado, pero oculto. Cuando hablamos de Neptuno, y esto es un punto muy interesante, no lo hacemos como ocultista, sino como europea. El verdadero ocultista oriental sostiene que al paso que existen todavía muchos planetas sin descubrir en nuestro sistema, ¿no? Neptuno no pertenece a nuestro sistema, no obstante su aparente conexión con nuestro Sol y la influencia de este último sobre él. Esta conexión, dice, es mayábica, es ilusoria, imaginaria. O sea, que Neptuno pertenece a otro sistema, no pertenece al Sol, al sistema solar. Y que la apariencia es ilusoria, que no es real, es fantástica. Entonces esto nos puede aclarar un poco sobre estas enseñanzas que no eran muy dadas originalmente y ahora en estos pasajes vienen más o menos. El hálito de todos los 7 se dice que es Bhaskara, el hacedor de la luz, porque los planetas eran todos cometas y soles en su origen. Otra de las afirmaciones de que los planetas tenemos ahora como los planetas sagrados y los demás planetas o sea, fuera del anillo que está alrededor de los 4 planetas, Mercurio, Venus, Marte, la Tierra, ¿no? Son 4 planetas. Hay un anillo alrededor de posiblemente un planeta que se destruyó, está lleno de muchas rocas o aerolitos, etc. Después viene Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y después viene otro gran anillo, zonas de muchas
pues aerolitos, rocas, etcétera, que son a cierto punto un peligro para que puedan caer en la Tierra. Pero bueno, dice, se desenvuelven a la vida mantárica desde el caos primitivo. Ahora el número de las nebulosas irresolubles por la agregación y la acumulación de las diferenciaciones primarias de la materia eterna. Según la hermosa expresión del comentario, así los hijos de la luz se revisten con las telas de las tinieblas. Simbólicamente, los hijos de la luz de la primera creación noumenal se revistieron con la materia, la tela de las tinieblas en la segunda creación fenomenal. O sea, esos dos orígenes a mí me interesaban más que tal. Los detalles es que ustedes se dieran cuenta que ha habido dos universos separados por un descanso. La Biblia habla del segundo universo, de los 7 días de la creación. Son 7 etapas. Aunque en la versión de Purana habla de todavía de hasta 9, porque el hombre surge en la séptima etapa. Si ustedes ven el diagrama, ¿no? A ver, se los voy a enseñar otra vez. Miren, el hombre aquí están los animales mudos, las divinidades aquí surgen en esta etapa y después viene el hombre al final, ¿no? Y después se habla de una creación, probablemente hay muchos velos ahí de la creación Kumara, que es un tema que también demanda un estudio que sea muy particular. Si ustedes analizan casi las 7 etapas se vuelven a repetir, pero en otro nivel de desenvolvimiento. Aquí vuelve a ver la Mahat, los 7 primordiales, después los Lipika, después los Manasaputras, ¿no? La evolución orgánica ahí también aparece. Y aquí están los niveles de los niveles elementales, también la creación elemental, la mukta, la mukya, ¿no? O la primordial, llaman primordial. Después vienen los animales mudos, ¿sí? Después vienen los dioses, o sea, todas esas jerarquías que aquí aparecen abajo. Acuérdense que son varios niveles, ¿no? Y finalmente el hombre. Y después hay 2 agregadas, la 8 y la 9. En una es sobre el bien y el mal, que no está muy claro, pero así lo vi en los Puranas, y el otro es de los Kumaras. Es muy interesante. A ver, María Jesús, si le puedes abrir a María Jesús, Emilce, por favor. Listo. Gracias, María Jesús. Sí, la pregunta es la siguiente. En esta manifestación de la luz o el universo noumenal, ¿existe el Sol y existen los planetas? Sí. ¿Hay creación también? Mira, aquí yo los puse, pero no los planetas que como los conocemos materiales. Aquí olvídate de lo material. Aquí es todo, vamos a decir, energía, la base de lo que será el universo en la siguiente fenomenal, las formas. Aquí se activan los átomos, por la parte espiritual, activa a Mula Prakriti, la materia primordial, la prepara. Es como, yo pongo el ejemplo de un alfarero, ¿no? El alfarero prepara primero el barro, lo amasa, le pone agua, lo agrega y lo tiene listo. Eso sería el noumenal, por ejemplo. Y después en el siguiente ya forma la ánfora o le da forma al barro en forma de piezas. Sí, María Jesús. Sí, por eso entonces cuando dicen que nuestro rayo ásmico, que es único durante todo el Manvantara y está unido a una estrella padre-madre que está detrás del Sol, ¿se está refiriendo a uno de estos planetas, a una de estas estrellas? Ya sabes el concepto un poco de Puruk que... Sí, es muy... Gracias. Porque mira, Gracias. Hay muchos... esto que pone acá dice Blavatsky, hay muchos velos, María Jesús. Lo más que se puede decir son que hubo 8 jerarquías en el noumenal y que de esas 7 gobiernan a los planetas que aquí vemos sagrados y una que es el Sol
Hay una jerarquía solar que se separa, ¿sí? Vale. Ángela, ya que aprovechamos, a ti, María Jesús. Hermano, no me quedó muy claro eso de, bueno, el sol se alimentaba de sus hermanos, digámoslo, ¿no? Primero, antes de que se Primero, formaran sí, las antes de dos que energías de atracción y repulsión se equilibraran. Ok. Y después del equilibrio se alimentaría de qué, de lacas o de foad o de qué. No, dice, mira, fíjate lo que dice. A ver, tal vez no preste Dice, atención. comenzó a alimentarse con el sudor y desechos de la madre, o sea, de la energía que rodea a todo el sistema solar, ¿sí? La madre genera energías que no percibimos y que la ciencia no conoce, pero que la doctrina oculta nos menciona. Dice, en otras palabras, con aquellas partes del éter, dice acá, el hálito del alma universal, de cuya existencia y constitución se halla la ciencia todavía en más completa ignorancia. ¿Sí? O sea, del éter. Sí, bueno, ahí llaman éter. Yo tengo ahí siempre mis dudas porque la más que pasa de Akasha a astral y a éter. Y crea ahí una mezcla un poco rara, pero bueno, habrá que meter un poco más de detalle. Pero de todas maneras se tiene que alimentar. Sí, el sol se alimenta, de acuerdo a lo que aquí nos dice. De acuerdo, sí. Ok, muchas Ahora, gracias. acuérdate, te aclaro una cosa, acuérdate que lo que vemos no es el verdadero sol. Sí, claro. Vemos Un reflejo. una imagen, bueno, no sé, una parte ilusoria, fantástica, porque lo verdadero sol está tras de ello. Bueno, es lo que más o menos comenta Blavatsky. Y los maestros dicen que es un reflejo. Sí. Una de las cartas, creo que dice eso. Sí, algo así, creo. Algo así. Bueno, muchas gracias, hermano. A ti. Bueno, pues proseguimos. Sí. El calor, o sea, el hálito, la atracción y la repulsión, las tres grandes factores del movimiento. Vean, el calor, la atracción y la repulsión son las condiciones bajo las cuales todos los miembros de esta familia primitiva nacen, o sea, los 7 planetas, más los demás, supongo, que no se mencionan. Se desarrollan y mueren para renacer después de una noche de Brahma, durante la cual la materia eterna recae periódicamente en su estado primario indiferenciado. O sea, nuestro sistema solar tiene ahorita su desarrollo, se mantiene, tarde o temprano sabemos bien que va a colapsar. Como hay manvántaras y pralayas de globo, de cadena, o sea, estamos abriéndonos a que el sistema solar colapsará, vamos a decir, desaparecerá, nacerá y morirá, como algunas de las galaxias, algunos de los sistemas, entre comillas, solares de la Vía Láctea en la que estamos, no todos al mismo tiempo, asumo que van en diferentes grados de evolución, y eso hace que esa energía que está alrededor y alimentándose, si ustedes se fijan acá en estas imágenes, ven, hay una energía que rodea, ¿no?, a todas las estrellas donde se están formando. Podríamos decir que esa es la respiración o los desechos de la madre, ¿no?, de la madre inmaculada, que ya viene activada espiritualmente desde la anterior a creación. Dice, los gases más enrarecidos no pueden dar ninguna idea acerca de la naturaleza al físico moderno. Aquí Blavatsky habla que en su época aún no se sabía cómo esto funcionaba, y creo que ahora todavía hay dudas en relación a lo que la enseñanza oculta nos dice. Aquí vuelvo a sacar la imagen. Centros de fuerza al principio, las invisibles chispas o átomos primordiales se diferencian en moléculas y se convierten en soles, pasando gradualmente a la objetividad, ¿no? Vuelvo a repetir. Primero eran centros de fuerza. Las invisibles chispas o átomos primordiales, que también conocemos algunos, se fueron diferenciando en moléculas y se convirtieron en soles, pasando gradualmente a la objetividad. Esas moléculas ya estaban activadas espiritualmente, o esas chispas, desde la creación noumenal. Cuando viene la fenomenal, ya vienen activados. Por eso la Madre Inmaculada no necesita del Padre Fuego y la Madre Agua. Simplemente es ella, ¿no?
gradualmente a la subjetividad, gaseoso, radiante, cósmico, el torbellino uno o movimiento que da finalmente el impulso hacia la forma y el movimiento inicial regulado y sostenido por los soplos que jamás descansan, los Dian Shohans. Hay un pasaje que nos habla de que los Dian Shohan generan un movimiento de forma elíptica, ¿no? Se mueve, las energías se mueven, no se mueven en línea recta, se mueven en forma elíptica, ¿no? Y esto va haciendo que las formas de las energías vayan tomando las formas de las galaxias, etc. Bueno, aquí ya hablamos, y yo creo que aquí podemos llegar, sí. Dice, después, los segundos 7, estamos hablando que son los Lipika, ¿no? Producidos por los 3. Aquí está interesante. Veamos el diagrama. Estos son los segundos, estos son los primeros primordiales, ¿no? Los segundos 7, producidos por los 3 logos, ¿sí? El tema está que cuando nos cuesta trabajo interpretar, podemos confundirlos, ¿sí? Entonces, los Lipika nacen de alguna manera a través de los primordiales, ¿no? Que emanan de los 3, ¿no? Es lo que quiere decir el párrafo que más o menos estoy presentando aquí. El hijo desechado es el sol, 1. Los hijos soles son innumerables. Nuevamente se vuelve a ocultar ahí. Aquí habla, dice, después de los segundos 7, que son los Lipika, producidos por los 3. Y aquí abajo viene la referencia verbo, voz y espíritu, o sea, los 3 logos. El manifestado, el segundo logos y el tercer logos. Segundo logos, espíritu, materia. Tercer logos, mahat, la mente, ¿no? El hijo desechado es 1. Los hijos soles son innumerables. O sea, en esto estamos hablando del el origen, del principio de todo en nuestro sistema solar. Aquí vayamos un poco con los Lipika. Los Lipika de la palabra lipil, escrito, significan literalmente los escribientes. Místicamente estos seres divinos se hallan relacionados con el karma, la ley de retribución, pues son los registradores o cronistas que imprimen en las tablillas invisibles para nosotros de la luz astral, el gran museo de pinturas de la eternidad. Un registro fiel de cada acción y aún de cada pensamiento del hombre, de todo cuando era, es o será en el universo fenomenal. Ustedes dirán, ¿cómo le van a hacer si hay aquí ahorita casi 8,000 millones, o ya vamos para los 9,000, bueno, sí, 9,000 millones de seres? Porque cada uno es un microcosmos. Y cada uno tiene su Lipika. La función del alma es, en parte, esa parte de Buddhi es un misterio. Y ahí contiene mucho de ese conocimiento, ¿no? Recuerden que hay un cuerpo, un vehículo entre el alma o Buddhi y la mente superior, el que llaman el cuerpo causal, ¿no? En esa parte está grabada cada vida de las que hemos tenido. Imagínense la información que hay en esas profundidades de nuestra naturaleza. Dentro de nosotros hay un universo. Hay jerarquías, hay dioses. Según el desarrollo del individuo, hay diferentes aspectos, diferentes zonas, diferentes capacidades. Hay animales, hay un mundo, un universo dentro de nosotros. Somos el microcosmos, ¿no? Y nosotros de alguna manera representamos, si quieren ver ustedes, la deidad principal, ¿no? Que de alguna manera cuida de su universo, de su traje material y de los principios. O sea, los principios que yo tengo son los mismos que tenemos en el diagrama que les presenté, ¿no? Hay unos principios átmicos, pues búdicos, el alma, la mente, las pasiones, los deseos, kama, el doble etérico linga sharira o doble etérico linga sharira, cuerpo astral o doble etérico, y después el prana, la vitalidad y el cuerpo físico, que es el traje de materia. O sea, como es arriba, es abajo. Nosotros traemos a los Lipika, de alguna manera, o esa estructura que graba toda la información. Por eso dice en un pasaje Blavatsky, no sé si es de ella o de los instructores, dentro de nosotros está el juez, el jurado,
el fiscal y el defensor. Y no lo olviden, todos seremos sometidos a un juicio después de nuestra estancia en este plano. Tarde o temprano enfrentaremos o a 3 seres o a 7. No estoy muy seguro si esa cantidad varía según el individuo y las características del individuo. Y esos seres, como dice en las cartas de los instructores y algunas otras obras de algunos otros autores, tienen una visión benevolente sobre los humanos y nos presentan nuestra vida, o sea, toda esa información grabada en la luz astral, para que nosotros seamos conscientes de lo que aprendimos, lo que dejamos de aprender y las tonterías que hicimos, ¿no? Y eso es un karma con el que volvemos. Pero todo eso es, vamos a decir, consecuencia de estos registradores, de toda esta información que queda registrada. Bien, este fue el último, y solamente quiero que leamos este pasaje de la voz del silencio. Perdón. Estos son los 4 inmortales, así se les llama a los 4 Lipika, que se mencionan en la Atharva Veda como los vigilantes o guardianes de los 4 cuartos del ciclo. Capítulo, vean aquí el capítulo fulano, primero 4 del Atharva Veda. Como se dice en Isis sin velo, este lienzo divino e invisible es el libro de la vida, donde está grabada la vida de cada uno de nosotros. Como los Lipikas son los que desde la mente universal pasiva proyectan a la objetividad el plan ideal del universo, sobre el cual los constructores reconstruyen el cosmos después de cada pralaya. Son ellos los que sostienen el paralelo con los 7 ángeles de la presencia, que los cristianos reconocen en los 7 espíritus planetarios o los espíritus de las estrellas, siendo así los emanuenses directos de la ideación eterna, o como lo llama Platón, del pensamiento divino. Entonces los Lipika tienen una posición muy interesante. Quiero pedirles a todos que puedan ustedes investigar, ya sea en el glosario o en Google. Para la siguiente sesión el tema sería los Lipika. ¿Qué más podemos decir de ellos, además de lo que viene acá en estos pasajes? ¿Sí? Este sería el último. Y antes de abrir los micrófonos, me gustaría que leyéramos este pasaje de la voz del silencio, que es la meditación para esta semana. Dice, ten cuidado, no sea que olvidando al yo, tu alma, pierda el dominio sobre su temblorosa mente, o sea, nuestra mente, y con ello el derecho al legítimo goce de tus conquistas. La voz del silencio es la que tenemos como meditación esta semana, está en la guía. Vuelvo a repetir, ten cuidado, estudiante, buscador, no sea que olvidando al yo, tu alma, pierda el dominio sobre su temblorosa mente y con ello el derecho al legítimo goce de sus conquistas. Muy bien, me gustaría que repasaran ustedes el diagrama que les mandé, porque para mí habrá que agregarle, quitarle, ponerle algunas cosas más, ¿no? A medida que ustedes lo lean el material que también lo acompaño, o se vayan directamente a las 7 creaciones en el tomo 2, podemos encontrarle detalles que lo van a enriquecer y que sirven para nuestros estudios. Y bueno, abrimos los micrófonos para los que quieran hacer alguna pregunta o ya para despedirnos, por favor. Si ya me preguntan, vamos a hacer la invocación para cerrar nuestro trabajo, ¿les parece? Concepción. Conchita. Isaac, los espíritus planetarios, los que están rigiendo a cada planeta, que lo cuidan, etcétera, ¿sería el símil del vigilante silencioso? No, el vigilante silencioso es otra cosa y es muy elaborada su presencia, ¿sí? Normalmente los 7 espíritus tienen que ver con las jerarquías que están en gobernando, se puede decir, el desarrollo de cada planeta. El vigilante silencioso, vamos a decir, tiene una función muy importante de observar
el desarrollo de... para mí, tiene que ver más porque hay un vigilante silencioso para nuestro sistema solar. Y hay un vigilante silencioso para la galaxia. Y cada galaxia tiene su vigilante silencioso o un grupo, porque a lo mejor es mucho para uno solo. El planeta, yo diría que más que un vigilante silencioso, tiene una jerarquía que vigila y está por el desarrollo de las fuerzas que se mueven en el planeta Tierra, por ejemplo. Pero así peculiarmente, para mí el vigilante silencioso, yo lo ubico más a nivel sistema solar. Quizá podamos aclararlo con otra cosa, pero de entrada así lo veo, Conchita. Gracias, Isaac. A ti. Bueno, ahora sí vamos a repetir nuestra invocación, los que quieran. Les voy a pedir que me sigan. Tratemos de hacerlo con la convicción profunda de su significado. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos.